Amén, mis hermanos. Buenas tardes, les saludo a todos en el nombre del Señor. Sean bienvenidos al programa Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto de Chile en Manantial Radio 107.9. Eh, He hecho dos programas, uno fue saltado, en el cual he hablado del arrepentimiento. ¿Y por qué he considerado que es importante hablar del arrepentimiento? Porque el arrepentimiento es parte de la vida cristiana, una parte fundamental de la vida cristiana. Eh, y me doy cuenta que muchas veces este tema no se habla constantemente, no es un tema que la iglesia estén tocando constantemente, que los predicadores estén tocando constantemente. Entonces quise detenerme en este tema del arrepentimiento, hermano, y hablar bastante sobre este tema, porque es importantísimo, hermano, cambiar, ser diferente, porque eso es lo que ganó Jesús en la cruz. Jesús no solamente pagó por nuestro pecado, sino que también ganó el poder arrepentirnos, el poder ser diferente, el poder que, que cuando tú hagas algo mal, que no es conforme a la palabra de Dios, traiga dolor a ti, traiga arrepentimiento y traiga un cambio real en nuestras vidas. Y no que simplemente sean lágrimas, lamentos, sino que haya un cambio real en nuestras vidas. Bien, para comenzar vamos a leer la palabra, ¿cierto? Que está en 2 Corintios 3:18. Pero antes vamos a orar, hermanos. Amado Dios y Padre, en esta hora estamos delante de tu presencia, Rey, anhelando conocerte más, Señor, anhelando agradarte más, Padre. Yo te ruego, Señor, en esta hora, por aquellos que están escuchando este programa, Señor, cristianos y no cristianos, Rey, para que tú le hables, Señor, y traigas arrepentimiento a nuestras vidas, Señor, a las vidas de aquellos que están escuchando, que no te conocen, papá. Porque si hay algo que le falta a este mundo, Señor, es darse cuenta que te hemos fallado, Señor, y que debemos volvernos a ti, Rey. Bendito sea tu Hijo Jesucristo, papá, que podemos ver claramente estas cosas, Señor, que podemos entenderlas, Señor, gracias a la obra de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, bendita, Señor, y por todos aquellos hermanos, Señor, que hoy están escuchando. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a ir a la palabra que dice en 2 Corintios 3:18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Bien, aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia de Corintios, ¿cierto? Está hablando de cómo vamos siendo transformados en nuestras vidas, porque nuestro objetivo principal en la vida cristiana, hermano, no es simplemente que nos vaya bien o que nuestra familia alcance cierto estatus, cierto nivel social. Mira, voy a leer otra versión para que entendamos bien lo que dice este texto, porque es bueno leer distintas versiones de la Biblia, porque así podemos entender mejor lo que quiere decir, lo que el Señor quiso establecer ahí. En la Nueva Traducción Viviente dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él, a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Qué es lo que sigue luego del arrepentimiento, hermano? Pero quiero detenerme y seguir hablando un poco más del arrepentimiento antes de que tomemos el tema de que somos transformados y debemos llegar a ser parecidos a Jesús, a ser como Jesús.
Para muchos hermanos, el arrepentimiento es un tema pasado de moda, que a lo mejor le puede molestar a la gente, que es incómodo, que no es entretenido. Bueno, la palabra del Señor no es para entretenernos, hermano. La palabra del Señor es para conocer al Señor. La palabra del Señor es para saber lo que a Él le agrada y podamos ser transformados a través del poder de su palabra, hermano. Entonces, hermano, este tema es tan importante como que aquel que no se arrepiente no verá el reino de Dios. Ustedes pueden recordar muy bien que cuando Juan el Bautista apareció, él lo primero que le dijo a su pueblo es: arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Y lo mismo hizo Jesús. Llamó a su pueblo a arrepentirse, a volverse al Señor, a producir frutos de un verdadero arrepentimiento, hermano. Y no fue distinto con ningún apóstol, hermano. La mayoría de los apóstoles, todos hablan del arrepentimiento. Entonces muchas veces yo no entiendo cómo predicadores predican 1, 2, 3, 10 predicaciones y en ninguna de las 10 predicaciones se habla de este tema, que es un tema esencial en la conversión del cristiano, que es un tema esencial en el pueblo de Dios. Cada vez que hubo un avivamiento en el pueblo de Dios, hermanos, cada vez que se levantaba el pueblo de Dios, antes de eso había un arrepentimiento. Había en el corazón del judío un dolor profundo por haberle fallado a su Dios y unas ganas tremendas de hacer lo bueno, de hacer lo que quería su Padre, lo que quería su Dios. Muchas veces nosotros hablamos de avivamiento, pero no hablamos de arrepentimiento. Un verdadero avivamiento, hermanos, está precedido por un verdadero arrepentimiento. Por un arrepentimiento que transforma tu corazón, que transforma nuestras vidas. Y me gustaría leerle este texto, hermano, donde el apóstol Pablo habla a la iglesia de Macedonia con respecto a lo que produjo una carta que él le envió a ellos con Tito. Y dice, bueno, primero que nada, Pedro, hermanos, cuando Pedro se convirtió, cuando descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, ¿cierto? Él también habló del arrepentimiento. Y dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ven? Aquí tenemos al apóstol Pedro hablando también del arrepentimiento. Es decir, no es un tema del cual nos podemos olvidar y decir, ya, este tema está superado, este tema ya lo conocemos. Hermanos, nosotros podríamos estudiar la Biblia toda la vida y aún así a lo mejor no conoceríamos ni el 20% de lo que el Señor quiere que conozcamos. En 2 Corintios 7 del 1 al 10 dice: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Pablo llamando al arrepentimiento. Y procuremos alcanzar una completa santidad, porque tememos a Dios. Por favor, ábranos su corazón. No le hemos hecho mal a nadie, ni hemos llevado a nadie por mal camino, ni nos hemos aprovechado de nadie. No les digo esto para condenarlos. Ya les dije antes que ustedes están en nuestro corazón y que vivimos o morimos junto con ustedes. Tienen toda mi confianza y estoy muy
orgulloso de ustedes. Me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Cuando llegamos a Macedonia, no hubo descanso para nosotros. Enfrentamos conflictos de todos lados, con batallas por fuera y temores por dentro. Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Su presencia fue una alegría, el cual, igual que la noticia que nos trajo el ánimo que él recibió de ustedes, cuando nos dijo cuánto anhelan verme y cuánto sienten lo que sucedió y lo leales que me son. Me llena de alegría. Perdón, esta es una carta que Pablo está enviando a Corintio, a la iglesia de Corintio, y habla un poco de lo que él vivió en la iglesia de Macedonia, donde no la pasó muy bien. Entonces él envía a Tito y le envía una carta porque sabía que la iglesia de Corinto se estaba apartando un poco, y él le envía una carta exhortándole a ellos. Y aquí podemos entender un poco más esta carta. Dice: no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Mas ahora me alegro de haberla enviado, no porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Iglesia de Cristo, hoy es un buen día para arrepentirse. Si hay algo, hermano, de lo que nunca debemos olvidar, es que la salvación empieza con el arrepentimiento. Un cambio de corazón, un cambio de mente, un rechazo al pecado y una abertura de nuestro corazón hacia Dios, hacia Cristo y su cruz, hermanos. Qué hermosas palabras está escribiendo aquí Pablo. Pero él dice que envió una carta que produjo dolor. Pero lo que él estaba haciendo era corregirlos, para que en su corazón hubiera arrepentimiento, hermanos. ¿Hay arrepentimiento, hermanos? Si tú has pecado hoy día, si tú has fallado durante este tiempo, hoy es tiempo de que te arrepientas. Hoy es tiempo de que te vuelvas al Señor y cambies y seas diferente, porque el Evangelio de eso se trata, de cambios profundos en nuestro corazón, hermano. Y no cambios temporales, sino que son cambios que Dios produce para siempre. Y son para su gloria, no para nuestra gloria, hermanos. No es para que digan, ahí el hermano. No, es para que digan, wow, el poder de la palabra de Dios ha transformado esa vida en un hombre que era malo, en un hombre que hoy hace el bien o busca hacer el bien. Esa es la actitud de un corazón arrepentido, hermanos. Fíjate lo que dice Pablo: me han alentado en gran manera y me han hecho feliz a pesar de todas nuestras dificultades. Muchas veces entre las personas, hermanos, cuando tú les dices la verdad, cuando tú le dices que está equivocado, que no es el camino, esa persona se enoja contigo y se duele contigo. Pero lo único que busca uno, hermanos, es agradar a Dios. Y que en tu corazón haya arrepentimiento y un vuelco hacia Dios, hacia su palabra. Esto del arrepentimiento, hermano, ocurre durante todo el Antiguo Testamento. Cada vez que el pueblo de Israel caía,
Antes de levantarse ellos debían arrepentirse y se volvían a su Dios. Y Dios los bendecía grandemente. Porque el arrepentirse, hermano, trae bendición. Trae bendición espiritual, pero también trae bendición material. ¿Nos hemos arrepentido, hermano? Le damos la importancia que tiene el fallarle a Dios, o simplemente cometemos un error y después nos olvidamos y seguimos nuestra vida y cometemos otro y otro y otro error, o nuestra vida está siendo transformada, o nuestra vida está siendo cambiada, hermano. Esto del arrepentimiento, hermano, no es algo de un momento. Esto es constante, continuo y permanente en la vida del cristiano. Ceñidos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Muchas veces cuando Dios, hermanos, este es el libro de Joel, cuando Dios llamaba a este pueblo y quería traerlos a arrepentimiento, Él los quebrantaba, dejaba que sus enemigos los humillaran para ver a quién acudían ellos. Porque ¿de dónde viene el socorro, hermanos? ¿De dónde viene la ayuda del cristiano? Solo de Dios, solo de Él, solo de su palabra, hermano. Y nosotros a veces somos vencidos por el pecado, para que nos demos cuenta cuán débiles somos y cuánto necesitamos del Espíritu Santo y de su don de arrepentimiento. Nosotros, hermanos, ¿por qué digo que el pecado tiene que ser constante y permanente en nosotros? Porque nosotros, hermanos, constantemente estamos pecando, estamos fallando, estamos equivocándonos con nuestras miradas, con nuestras palabras, con nuestros gestos. Y esa actitud, hermano, debemos cambiarla. Por eso digo que debemos arrepentirnos constantemente. ¿Y por qué, hermano? Porque fallamos, porque pecamos delante de Dios, porque pecamos delante de nuestros hermanos. Y eso no le da gloria a Dios, hermano. Pecamos nosotros, hermano, con nuestros pensamientos. El pecado es espiritual, hermano. Acuérdate que Jesús dijo, cuando tú mires una mujer y la desees en tu corazón, tú ya pecaste. Por eso es necesario estar en constante arrepentimiento delante del Señor, con un corazón humilde delante de Él, no creyéndome que ya me las sé todas, no creyendo que ya lo he alcanzado todo. Pablo decía, yo no lo he alcanzado aún. El apóstol Pablo, pues hermano, el apóstol de los apóstoles, el misionero de los misioneros. Tú y yo, hermano, debemos ser cambiados. Nuestro carácter debe desaparecer. Nuestras malas palabras deben desaparecer. Nuestra altanería debe desaparecer para que aparezca el carácter de Jesús en nosotros. Manso y humilde. Wow, cuánta falta hace hoy día gente mansa y humilde, hermano. Si estamos todos tan agresivos, tan poca paciencia que tenemos, tan poco amor que tenemos por las personas. Y cuando una persona cae o se equivoca, o cuando tu hijo cae, se equivoca, ¿qué quieres hacer? Muchas veces nosotros lo único que queremos es condenarlo, hermano, en vez de llamarlo al arrepentimiento, con amor,
con dedicación, con tiempo. Nosotros muchas veces queremos predicarle una vez el Evangelio a la gente y que se arrepienta al tiro nomás. Pero no, pues hermano, porque el arrepentimiento tiene que ver y está ligado al conocimiento de la palabra de Dios y saber quién es la persona de Dios y cuán santo y perfecto es Él y cuán horroroso es nuestro pecado delante de Él. Por eso debemos arrepentirnos, hermanos, porque Él no es como tú y no es como yo. Él es santo, Él es perfecto, Él ama de verdad. Nosotros pareciera que cuando no conocíamos al Señor, no amábamos, hermanos. Cuando te fallaba alguien, le cortabas la cabeza al tiro. No, ya no es más mi amigo. No, este no es mi hijo. No, me separo nomás. Me divorcio de esta mujer si me falló. Pero cuando entramos en Cristo, hermano, nuestra mirada ya deja de estar en el pecado de los demás. Nuestra lupa se empieza a poner en nuestro pecado. ¡Wow, hermanos! Y el apóstol Pablo decía que parece que mientras más nos acercamos a Dios, más pecadores nos sentimos. Más pecado encontramos en nosotros. Por eso David decía, muéstrame aún aquellos pecados ocultos que yo no entiendo. Porque hay cosas, hermanos, con las cuales pecamos y no tenemos idea que estamos pecando delante del Señor. Porque hay cosas que aún no conocemos del Señor. Hermano, te digo algo. Si tú predicas en tu iglesia, si tú hablas del Señor, habla del arrepentimiento. Habla de la importancia que tiene de volverse al Señor, de pedirle perdón al Señor. Pero por sobre todo, hermano, cambiar, ser diferentes. Hombres llenos de compasión por las personas, llenos de amor, llenos de misericordia, hermano. Dios nos ha llamado, hermano, a predicar de su amor, pero también a predicar de su ira, para que la gente comprenda la gravedad del problema que tienen con Dios y puedan arrepentirse y volverse de sus malos caminos. Como tú y yo un día lo hicimos, hermanos, aleluya, porque no hay mérito en nosotros. Los méritos son todos para aquel que murió en la cruz y al tercer día resucitó, hermano. Si tú y yo hoy día hemos alcanzado algo, no es por nuestra inteligencia, no es por nuestra capacidad, es porque Él murió en la cruz. Es un don de Dios el que Él nos haya salvado, es un regalo. No hay mérito alguno en nosotros, hermano. Ser transformados, hermanos, a la misma imagen que Jesús. Tú le dices esto a la gente y la gente te dice, tú estás loquito, parece. No, yo no estoy loco. Es lo que dice su palabra. El diablo se ha encargado con sus mentiras, hermano, de hacer creer a la gente que alcanzar la altura del varón perfecto es imposible. Yo te digo hoy día que no es imposible porque por algo Jesús subió y el Espíritu Santo descendió. El Paracletos, hermano, nuestro ayudador. El Espíritu Santo, hermano, tiene que transformar nuestras vidas a través del arrepentimiento. A través de caminar por las buenas obras que Dios ha preparado para nosotros.
Qué hermoso lo que Pablo dice a la iglesia de Corinto, hermano. Que produjo dolor en ellos su carta, pero luego trajo arrepentimiento. Esto es lo que vivimos a través de la palabra del Señor cuando nos predican muchas veces. Muchas veces la palabra va a traer dolor porque le hemos fallado al Señor, porque no estamos haciendo conforme a su voluntad, porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la de Él. Entonces el Señor nos confronta con su palabra y nos dice: cambia, sé diferente, sé como yo quiero que seas, sé como mi hijo. Mi hijo jamás pecó, mi hijo jamás se salió del camino que yo le tenía preparado. Quieren un verdadero avivamiento en sus familias, en su iglesia. Arrepintámonos, hermano. De verdad, arrepintámonos y hagamos conforme a la palabra del Señor. Hagamos conforme a sus ordenanzas. Hagamos conforme a sus estatutos. Porque se supone que somos una iglesia que teme al Señor y que no andamos como queremos, donde queremos, como queremos. No decimos lo que queremos, sino lo que Él quiere que digamos. Pero muchas veces, hermanos, debemos reconocer, muchas veces hacemos lo que queremos. Y de repente nos acordamos un poquito de Dios, o escuchamos una alabanza, una adoración. Un corazón arrepentido, hermano. Un corazón verdaderamente arrepentido. Ya no está preocupado de sus problemas. Porque sabe y tiene la confianza de que Dios está en el control de su vida. Pero sí está preocupado de que otros vengan al arrepentimiento. Sí está preocupado de predicar el Evangelio. Sí está preocupado de que la gente conozca a Cristo. Sí está preocupado de aquellos que están pasando hambre puedan conocer a Jesús y puedan ser bendecidos. Sí está preocupado de aquellos que están abandonados. Sí, hermano, hay gente abandonada que está al lado tuyo. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿La vas a abandonar igual? No. Si mi corazón está arrepentido y me he vuelto al Señor, si hay algo que ama al Señor, es cuando uno empieza a hacer la obra. Cuando no son solo predicaciones, sino que predicas y haces, predicas y haces. Muchas veces, hermano, equivocamos el camino y pensamos que con arrepentirse una vez basta y sobra, y ahora me preparo para el ministerio, hermano, y todos van a conocer al Señor. Hermano, si Dios te ha dado un don para predicar, si Dios te ha dado el don de la palabra, si Dios te ha dado el don de entender la palabra, esa palabra es para que tú primero seas transformado. Es para que esta palabra que yo estoy compartiendo hoy día con ustedes, hermano, transforme mi vida. Transforme la vida a aquellos que yo se las predico. Pero no que transforme la vida a aquellos que me escuchan nomás. No, yo también tengo que ser cambiado, hermano. Porque todos necesitamos a Cristo, hermano. Y mi Señor, hermano, es fiel y justo para perdonar a aquellos que hemos fallado y que nos hemos arrepentido y que reconocemos que hemos metido la pata, que hemos sido malos esposos, que hemos sido malos hermanos, que hemos sido malos vecinos. Pero reconocerlo no basta.
luego hay que hacer lo contrario a lo que hacíamos. Es ir en la dirección opuesta, es ir en contra de la corriente. Por eso es tan difícil ser cristiano, hermano. Que la corriente te quiere llevar por una vida cómoda, una vida llena de lujos, por una vida próspera económicamente, por una vida llena de comodidades y de lujos. Esa no es nuestra prioridad, hermanos. Puede que en algún momento Dios nos prospere económicamente, pero eso es la añadidura. Lo principal es que esto prospere, que vuestra alma, que mi alma prospere. Y para eso necesitamos estar constantemente mirándonos y arrepintiéndonos de cada palabra, hermano, de cada pensamiento que pasa por aquí que no es conforme al Señor. Dejemos de vivir de apariencia, hermano. Mostremos quiénes somos, hermano, para que el Señor realmente nos transforme y nos cambie y nos haga verdaderos hombres de Dios, que con unas par de palabras la gente va a reconocer la presencia de Dios en ti. Porque cuando tú estás en una relación con Dios, donde tú llega la presencia de Dios y se note y hay una transformación en el ambiente. Y no es que seamos especiales, es solo Jesús que está en nosotros. Arrepentidos, hermanos. Es constante esto, hermano. Es permanente. Mira lo que dice Lucas 17 del 3 al 4. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Se dan cuenta o no? Como Jesús le está diciendo a Pedro, es necesario estar constantemente perdonando y arrepintiéndose, pidiendo perdón, porque fallamos, pues, hermano. A ver, hay mucha gente que cree, y los voy a sacar de ese error, porque la palabra de Dios dice que nosotros, gracias a la obra de Jesucristo, somos santos. Y es verdad, somos santos. Pero nuestra santidad es un proceso. Es decir, es en el instante, pero también es un proceso. Porque Jesús nos va cambiando. A medida que va pasando el tiempo, Jesús nos va cambiando a través de su palabra. ¿Estás cambiando? ¿Estás caminando por el camino de la santidad? Porque sin santidad, hermano, nadie verá a Dios. Así de serio es esto, hermano. Nuestro objetivo principal, hermanos, es llegar a ser como Jesús. ¿Y cómo fue Jesús? Cuando todos lo humillaban, Él simplemente decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuando Él estaba en la cruz, me imagino que no hay dolor más terrible que el que Él sintió. Pero allí estaba su madre y su hermano, sufriendo por Él. Y Él estaba preocupado por ellos. Porque así debe ser el cristiano. Ama a tu prójimo como a ti mismo.
El cristiano muchas veces se olvida de sus problemas por ayudar a otros. Y muchas veces eso trae problemas en nuestro hogar. Pero así es el Evangelio, hermano. Pero hay una cosa que es cierta y es real. Vale la pena servir al Señor. Vale la pena amarlo por sobre todas las personas, por sobre todas las cosas. Porque el único que estará contigo en el lecho de tu muerte será Él. No será tu esposa, no serán tus hijos. Nadie podrá entender como Él te va a entender en ese instante. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos darnos cuenta, hermano, como cristianos, cuánto necesitamos del Espíritu Santo y de su ayuda para que el don de arrepentimiento obre en nosotros y cambiemos, pues, hermano, y dejemos de pecar y podamos vivir una vida santa como la vivió el Maestro, como la vivió Jesús. Debemos cambiar nuestra manera de ser. Sí, hermanos, cambiar nuestra manera de ser. Hermano, cuando yo escuchaba estas palabras en la iglesia, yo decía, este hombre está loco. Yo cambia, ¿de a dónde? Si el que nace chicharra muere cantando. Esas son las mentiras que el diablo o que el sistema mete en tu mente. Dios te puede cambiar. Dios te puede transformar. ¿Cuántas historias, hermano, de pastores que eran drogadictos, que eran alcohólicos, que eran avaros, hoy son hombres transformados? Por el poder de la palabra de Dios. Son hombres arrepentidos, hermano, que viven una vida conforme a la voluntad de Dios. Sí, cambiar nuestra manera de ser, cambiar y ser como Jesús. Este es el proceso de santificación donde el arrepentimiento juega un rol muy importante. Hermano, todos sabemos, ¿cierto?, que el Señor tiene un propósito en nuestra vida. Hay cosas que nosotros debemos hacer en esta vida, que el Señor las tiene planeadas para nosotros. Pero por sobre todas esas cosas, el propósito más importante del Evangelio es que tú y yo seamos como Jesús. No que seamos como el pastor, no que seamos como tal hermano o tal hermana. No, tenemos que ser como el Maestro. Tenemos que ser como nuestro hermano mayor. Porque la palabra dice, Él vendrá a buscarse a sí mismo. Tenemos que ser como el Hijo amado. Tenemos que ser como Jesús, hermano. Mira lo que dice en Romanos 8:29. Pues Dios conocía a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el Hijo mayor de muchos hermanos. De esto se trata, hermano, la redención. De esto se trata la santificación en nuestras vidas. Llegar a ser como Jesús. Tener el carácter, la personalidad de Cristo en cada situación que tenemos, hermano. Tomar las decisiones que Jesús tomó por obediencia a su Padre. ¿Cómo vamos allí, hermano? ¿Qué decisiones estamos tomando? Porque cuando tú te has arrepentido y tomas la decisión guiada por el Espíritu Santo de seguir a Dios, lo que sigue es buscar a Jesús, buscar ser como Jesús. ¿Y cómo voy a querer ser como Jesús si no le conozco? Si no leo nunca su palabra, si no voy nunca a la iglesia, si nunca me interesa la persona de Jesús. Por eso es tan necesario, hermano, un verdadero discípulo de Cristo, hermano.
es como el Maestro. Un verdadero discípulo de Cristo es obediente a Dios. Un verdadero discípulo de Cristo ama a sus hermanos. Un verdadero discípulo de Cristo perdona a sus hermanos. Un verdadero discípulo de Cristo se arrepiente y se vuelve al Señor cada vez que cae. Y como dijo alguien por ahí, no se trata de cuántas veces caigas, se trata de que te levantes y te arrepientas y te vuelvas al Señor. Porque es bendito su nombre, hermanos. Porque Jesús es el más hermoso, hermano. Por eso tenemos que llegar a ser como Él. No hay ni un pastor, ni un profeta, hermano, ningún personaje de la Biblia que se pueda comparar a Jesús. Él fue el único que jamás pecó. Y sin embargo, Dios lo hizo pecado por culpa de nosotros. Fue el único, hermano, que bendijo en donde estuvo, los bendijo a todos. Los sanaba, los perdonaba, los restauraba. Tenemos que ser como Jesús. Tarea difícil. Pero para Dios no hay nada imposible, hermano. La salvación para el hombre es imposible. Pero lo que es imposible para el hombre, para Dios no lo es. Y es por eso que Jesús subió a la cruz. Para que tú y yo, hermano, podamos alcanzar el nivel. Podamos alcanzar la santidad. Y seamos como el Maestro. ¿Estás cambiando? ¿Estás siendo transformado o tú eres tan bacán que ya no necesitas cambiar nada? Ya estás listo para la venida de Cristo. Arrepintámonos, hermano. Contémonos la verdad. Contémonos la verdad, quiénes somos realmente. Y si estamos buscando esto, si estamos buscando ser como nuestro hermano mayor. No es tan simple, hermano. No es tan simple como ir a la iglesia y Dios me perdonó. La salvación, no hay duda, hermano. Si Dios te la dio, Dios no la va a quitar. Pero tú se la puedes entregar. Pero cuando tú eres salvo, tu vida debe manifestar el carácter de Jesús. Cuando tú te has arrepentido realmente, tu vida va a manifestar el carácter de Jesús frente a los problemas de la vida. Frente a las discusiones con tu esposa, las discusiones con tus hijos. Frente, hermano, a las discusiones con tus hermanos. El carácter de Jesús es el que debe aflorar allí, no nuestro carácter. Es necesario que tú y yo menguemos para que Él crezca, como dijo Juan. Nosotros debemos desaparecer para que Él brille. Porque donde está Él, hermanos, hay libertad. Donde está Él hay paz. Donde está Él, todo es glorioso, hermanos. Por eso, hermano, por eso la palabra dice claramente: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, hermano, lo que tú y yo tenemos, hermano, los judíos no lo pudieron entender en el Antiguo Testamento. Y aún cuando vino Jesús no lo pudieron entender. Porque el velo no ha sido quitado para ellos. Porque no entendieron que Jesús era el Mesías prometido, que vino a rasgar el velo y a mostrarte las cosas maravillosas de Dios, para ser transformados y ser como Jesús. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. ¿Eres como Jesús? ¿Te estás pareciendo a Él?
cuando hablas, cuando miras. Arrepintámonos y volvámonos a Dios con un corazón contrito y humillado, y seamos como Jesús, para que Él sea glorificado. Discípulos de Cristo, hermano, lo único que busca es que tú conozcas al Padre, conozcas al Hijo, y seamos como Él. Que el Señor les bendiga, hermanos, que tengan una buena semana, que el Espíritu Santo los guíe al arrepentimiento y a la salvación. Si tú no conoces a Jesús, hermano, puedes llamarlos al más 569-68688-521, hermano. Y allí tendremos respuestas para ti y te ayudaremos hasta que seas salvo, hasta que conozcas el amor de Dios y conozcas la cruz y sepas que Él hoy día está reinando a la diestra de Dios Padre. Discípulos de Cristo de la Iglesia del Nuevo Pacto, hermano, en Manantial Radio 107.9. Que el Señor les bendiga, hermano, que el Señor les guarde de todo mal y tengan una buena semana, y que cuando vayan a votar, hermano, pídanle guía al Espíritu Santo, pídanle guía a Él. Él sabe dónde está el mal y dónde está el bien. Bendiciones, hermanos.